el estómago. Y si se forma una herida en el estómago, pues prácticamente esa herida no se puede curar. ¿Por qué? Porque los mismos ácidos impiden que se cure. O sea, ya desde que se hace un hueco, o sea, una cosa es, no sé, yo que me corté acá, ¡chac! Y eso se va a curar. Pero eso es más fácil de curar. Además que, bueno, digamos que en la boca pasa lo mismo. La boca tiene un pH neutro, pero tiene proteínas que degradan la comida, la saliva, ¿sí? Ese es el primer paso. Desde ahí, ya todo lo que nosotros consumamos ya empieza a ser muy ácido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, yo creo que a todos en algún momento tal vez nos ha dado algo que se llama el reflujo, ¿sí? Entonces uno siente como un dolor acá y acá está como caliente y como ganas de vomitar, pero no vomita. ¿Por qué? Porque se están devolviendo los ácidos estomacales. Algo te hizo daño y lo que está pasando en ese momento es que los ácidos intestinales te están quemando el esófago. Es que a mí lo que me pasó fue que todo lo que se comía se me ahogaba. Ah, pero tocaba sentarlo, papu. No, no. Usted comía acostado, ¿cierto? No, solo era recién nacido. No ve que yo salí por la mañana recién nacido y por la tarde por ahogadas. No. Bueno, digamos que eso es, sí, claro, eso es muy problema. Con los bebés eso pasa mucho. Con los bebés eso pasa mucho porque a veces no reciben bien la leche materna o cualquier cosa les hace daño. Entonces, digamos que producen muchos, además que es muchos cambios. Una cosa es estar dentro del vientre y otra cosa es cuando ya sale que cambian muchas cosas. Y la otra pregunta es, sí puede llegar a curar, es difícil, pero sí. Sí, puede llegar. Pero exacto, o sea, tiene que ver con mucho control, o sea, sí, una cosa de estar muy controlados, etc. Ahora, habrá que ver al tío de Schneider. O sea, ese man es como una leyenda. Ese man... Esperen. ¡Apu! Sí, debe ser un tipo no tan... Sin embargo, bueno, eso es muy problemático. Vamos a una persona que tenga niveles iniciales de diabetes y que no se cuide, como el tío Schneider, o como tu tía, prima. ¿Qué quiere decir eso? Deben ser jóvenes, deben ser jóvenes. Claro. El problema es que no están pensando cuando sean grandes. O sea, si uno ya tiene tan joven esa enfermedad, no le va a pasar mucho porque sus células todavía están así, felices. Pero cuando empiece a llegar a la edad adulta, va a sufrir mucho. O sea, lastimosamente, su cuerpo ya le está manifestando ciertas cosas y cuando tenga cierta edad no va a soportarlo igual. Entonces lo ideal es que se cuide desde ahorita y puede tomar pola y no le puede hacer daño y todo eso. Pero lo ideal es que se cuide desde ahorita porque cuando ya las células no estén igual, cuando se vayan desgastando, ya sea mayorcita, no va a tener muchos problemas. Pues es lo ideal. Pero pues uno joven no piensa en eso. O sea, no. Entonces, ¿cómo decirles a ustedes? No jueguen videojuegos porque se van a dañar los ojitos en un futuro. Ya la cara de Juan José, uy, no, oigan a este man. Claro, por eso es. Listo. Después, ¿quién iba? ¿Schneider? No, sí, o sea, sí, es un problema. La diabetes se desarrolla por un problema del páncreas. Y mucho, o sea, mucho más grave. Recuerda que el páncreas tiene dos funciones, ¿no? Tiene dos funciones, control del azúcar y control de la digestión de los alimentos. O
sea, recuerden que la digestión se da en dos órganos, ¿sí? El primero, obviamente, el más popular, el estómago, que es digerir, es degradar alimentos. Eso es digerir. Y cuando nosotros hablamos de digestión, bueno, no, más bien se dan en una parte con muchos órganos y en otros dos órganos. La primera parte de la digestión se da en la boca. Y ahí con la masticación y con la salida se empieza a degradar la comida. Luego en el estómago se empieza a hacer la digestión, la mayor parte de la digestión, y luego se da en... No, ya hablamos del estómago, papu, concentrado. O sea, por eso, boca, estómago y después intestino. Intestino, no, intestino delgado, papu. ¿Cómo se va a poner así, delgado, papu? El intestino delgado. Entonces, el intestino delgado tiene dos funciones también. La primera es terminar la digestión, terminar lo que el estómago no pudo acabar. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer el intestino delgado. Ahora, el intestino delgado no produce ácidos gástricos. ¿Quién los produce? El páncreas. Entonces, el páncreas produce algunos ácidos para terminar de degradar la comida que falta. Yo con ustedes creo que no, o no me acuerdo. Alcancé a hacer el laboratorio de digestión. ¿No? Tristemente. Por ejemplo, nosotros cogíamos una botella y en esa botellita echábamos toda la comida que ustedes tuvieran. Por ejemplo, si trajeran almuerzo, pues le echamos garbanzo, arroz, le echábamos chicle, porque algunos dicen, profe, ¿qué pasa si uno se come un chicle? ¿Sí? Le echamos papitas, jugo, etcétera, y acá hay ácido clorhídrico, que es el que produce nuestro estómago, ahí, y lo maceramos. Y si querían masticarlo y escupirlo, se podía, para echarlo ahí, porque era intentar hacerlo lo más real posible. Después se le echaba un poco de ácido clorhídrico, que es lo que ya produce nuestro estómago, y después a los 2 días veíamos qué pasaba. Es transparente, pero cuando degrada la comida, adivina qué color da. ¿Negro? No, negro, cafecito, color caca. O sea, llamémosle color caca. Si la caca tiene ese color, es por el ácido clorhídrico. ¿Mm? Ahora, el páncreas también produce unos ácidos, llegan al intestino delgado, que tiene dos funciones: terminar de degradar la comida, que no se pudo degradar en el estómago, y absorber los nutrientes. ¿Sí? O sea, el intestino, o sea, el llamado chunchullo, lo que hace es absorber nutrientes. ¿Sí? Ay, papi, o sea, que si he probado los manjares que me ha prohibido la tierra, es obvio, papá. Obvio, me encanta. Entonces, el intestino delgado lo que hace es absorber todos los nutrientes del cuerpo, ¿sí? Y los distribuye a otros órganos, principalmente el hígado. Pero si hay un cáncer del páncreas, por ejemplo, pues ahora sí, ahí hay un problema muy grave del control de azúcares y también de la digestión. Eso es una persona que va a presentar muchos problemas en el control, digamos, del azúcar del cuerpo y en la degradación de alimentos. O sea, ¿cómo le economía la ¿Pero quién seguía? ¿Seguías tú? No. Y ahora que lo que Ah, bueno. Ah, bueno. Dos preguntas. La primera. ¿Qué es más grave para la comida de estar pelando o comer? ¿Qué es más grave? Sí. Comerlo. comerlo? O sea, quedarse con el antojo no lo va a matar. O sea, de pronto le da ansiedad, pero no lo va a matar. Pero comérselo. Es que, bueno, ya que hijo de madre. La nena de la universidad con el guaro. Bueno, ya que hijo de madre. Topi, toma tu mes de coma por abeja. No, no, tienen que cuidarse mucho, no. Es mejor quedarse con las ganas. Y eso, pues, de pronto emocionalmente sea complejo. De pronto, o sea, imagínese usted ya no poder comer hamburguesas ni nada, si les llegan a gustar. O, bueno, comida chatarra en general. Tiene muchas gracias. La proteína se lo come por ejemplo, que está eso absorbe algún tipo
todo lo que nosotros comemos se vuelve glucosa. Recuerda que nosotros en algún momento, creo que el año pasado, sí, el año pasado, vimos redes tróficas. ¿Sí? Las redes tróficas no nos dicen exactamente qué animal se come a quién. No, sino la glucosa de que ser vivo pasa a otro ser vivo. Cuando nosotros comemos, estamos sustrayendo la glucosa de una vaca para poder vivir, para poder tener ATP. ¿Sí? Esa es la glucosa. Entonces, digamos que todo lo que nosotros comemos se va o se termina volviendo glucosa, pero obviamente nosotros, si fuera así de fácil la vida, pues nosotros a punta de azúcar y de agua podríamos vivir, pero no, necesitamos también proteínas. La proteína animal, si ustedes tienen amigos, por ejemplo, vegetarianos o veganos, estos amigos necesitan muchos suplementos vitamínicos para poder vivir normalmente sin desarrollar una enfermedad, ¿sí? Sobre todo los veganos, ¿sí? Sí saben que es un vegano, ¿no? Un vegano es una persona que no come alimentos derivados de los animales, que come alimentos derivados de los animales, pero no come carne. No come carne como tal, sí. Pero puede comer huevo, puede comer leche, mantequilla. Esos son los vegetarianos. Dime. Bueno, principalmente la mayoría de personas que no toman estos suplementos, que son vegetarianas o veganas, desarrollan anemia. ¿Sí? ¿Qué es la anemia? Es una falta de hierro en la sangre, entonces no puede transportar niveles de oxígeno suficientes para poder obtener mucha energía. Las personas anémicas son personas, y es normal, digamos, cuando uno ve un vegetariano o un vegano que no toma esos suplementos, es normal y uno lo reconoce muy fácil porque su piel se vuelve un poco amarilla, son muy pálidos y suelen estar muy débiles. O sea, me refiero a eso, ¿no? No que no tengan fuerza, sino que están cansados todo el tiempo. Porque las células están dedicadas todo el tiempo a mirar de dónde sacan glucosa, porque, pues, si bien nosotros evolutivamente antes comíamos muchas hierbas, ¿cierto? Éramos herbívoros, pues ahora no. O sea, cuando el humano empezó a adaptarse y a manipular el fuego, pues también incluyó en su dieta la carne. Y nosotros ya nos adaptamos a la carne y nosotros teníamos un órgano para procesar las hierbas, las plantas, sí, el apéndice. Sí, el apéndice es una parte del intestino delgado que nos permitía absorber los nutrientes y la glucosa de las plantas. Pero ya ahorita no nos sirve, o sea, ya el apéndice no nos sirve para nada. Entonces, por más verduras que comamos, no nos sirve. Sí, prácticamente. No, pues sirve para algo, para que te hospitalicen. Para que Una pregunta. ¿Qué diferencia entre una margarina y la me imagino que el tipo de producción, la mantequilla debe ser, bueno, no sé por qué la mantequilla puede ser de origen vegetal y de origen animal. Se supone que la mantequilla es Habrá que preguntarle. Sí. ¿Margarita? Mantequilla, leche, grasas saturadas, colesterol. Sí, margarina vegetal y mantequilla animal, según esto que entiendo acá. Sí, igual pues sí, obviamente la consistencia es re diferente, ¿no? Bueno, digamos que la mayoría de grasas que incluso nosotros consumimos, la mayoría incluso son de origen vegetal, ¿no? Y nos hacen daño. ¿Sí? Así usted consuma aceite de oliva. Ay, no, es que el aceite de oliva es maravilloso porque igual se va a acumular en el cuerpo. O sea, eso se volvió como una cuestión así gastronómica donde no, es que esto es mucho mejor. Y las ensaladas con aceite de oliva, igual de ese aceite, son lípidos, se van a acumular en el cuerpo. Que no es la misma cantidad de las grasas animales, no, por supuesto que no, pero sí. Margarete. Listo. Ya vas a preguntar algo hace como 3 años.
Medicamentos. Porque por medicamentos. Ah, bueno, no. Principalmente eso sucede con los antibióticos. Casi siempre. Bueno, voy a explicar las dos cosas. Cuando vacunan a las personas les dicen, usted no puede tomar pola. Ahora, ¿por qué no? En el caso de las vacunas, específicamente hablando, ¿por qué no puede tomar pola una persona o guaro o lo que sea? Pues una hipótesis, Sí, claro. digamos, si no es por el contenido de la boca, puede ¿Puede qué? destruir el medicamento. No, no. Cuando a ti te vacunan, te están metiendo parte de un virus en el cuerpo. O sea, tienes el virus en el cuerpo. Y si tú consumes alcohol, el alcohol lo que hace es matar glóbulos blancos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el alcohol baja las defensas, el alcohol te enferma, ¿sí? Baja mucho las defensas, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que si te ponen el virus y no llegan glóbulos blancos a hacer la reacción porque tú estás consumiendo alcohol, entonces los estás matando, pues no vas a tener lo que se llama memoria, porque no va a llegar ningún glóbulo blanco hacer esa fase de memoria y de reconocer. Ya, no quiere decir que te vas a intoxicar, que te vas a morir, no. Y o que dañe el medicamento, la vacuna, no, no lo daña. Lo que hace es que baja la actividad de los glóbulos blancos y por tanto, pues disminuye la efectividad de la respuesta de tu cuerpo ante la vacuna. Y eso quiere decir que en un futuro, si estás expuesto ante el virus, pues probablemente la vacuna no tuvo efecto en ti y ya, pero es por los glóbulos blancos. Y en el caso de los antibióticos, les dicen, pues, si usted toma un antibiótico, le dicen, no, es que no puede consumir el cobre, no sé, 3, 4 días, 15 días, depende del antibiótico. ¿Por qué? Porque el alcohol sí daña el efecto antibiótico. No es que te intoxique tampoco, no es que te vayas a morir, que te dé diarrea, nada. Lo que hace es que el alcohol corta el efecto antibiótico. ¿Qué es algo antibiótico? Los antibióticos son sustancias que impiden que crezcan seres vivos alrededor. ¿Sí? Eso es un antibiótico. Pues cuando uno consume un antibiótico casi siempre es por infecciones, casi siempre. ¿Sí? Entonces hay una infección bacteriana en el estómago o lo que sea. Entonces uno consume eso y lo que hace es impedir que crezcan bacterias alrededor por un tiempo, hasta que destruye toda la población y ya tú te curas. Pero pues eso también implica que tus células tampoco crezcan. O sea, los antibióticos son peligrosos también. ¿Se le coagula? Exceso de calcio, sí. Claro, eso es muy peligroso porque puede generar trombosis y eso es muy peligroso. Ahora, supongo que lo que le dieron a tu mamá para tomar ese heparina, que es, digamos, qué es lo que tienen que hacer esos medicamentos? O porque una persona coagula muy rápido, o porque coagulamos normalmente, por el calcio. Hay algo que se llama la cascada de coagulación. Se activa la cascada de coagulación, eso algún día lo verás. Entonces, una célula envía una respuesta al cuerpo y se libera calcio, y el calcio lo que hace es que llegan plaquetas y el calcio hace que se adhiera a la herida o a lo que sea. Cuando se produce calcio en exceso, ¡haya muchachos! Hace que la sangre se vuelva como una gelatina, ¿sí? Entonces, digamos que hay muchas sustancias que impiden que eso se coagule, pero sí hay que ser muy precavidos también con la comida, con las grasas, porque ¿no puede qué?
Sí, muchas de ellas tienen mucho calcio, ¿sí? Digamos que también, bueno, ahí Juan José la está buscando, la cascada de coagulación. Eh, También, pues, digamos que puede tener algunos metales, digamos, las plantas tienen mucho magnesio y Pues no tiene mucho hierro. algunas plantas sí, sobre todo rojas, tienen mucho hierro. Pero digamos que el magnesio también hace que el calcio se adhiera más al cuerpo, ¿sí? Es una enfermedad. Cuando uno lo opera, recomienda que. Bueno, sí, sí, sí. Claro, comer gelatina en los hospitales. No, primero, bueno, en los hospitales suelen dar al comienzo, después de una cirugía, principalmente gelatina sin sabor. ¿Sí? ¿Qué es la gelatina? La gelatina es un licuado de articulaciones de animales. ¿Sí? Sí. Imagínese un vegetariano comiendo gelatina. Imagínese un vegetariano comiendo gelatina y una así. No, papi, ¿se sabía de dónde viene eso? O sea, cogen las articulaciones de los animales y eso sale la gelatina. ¿Se ha escuchado la tan llamada gelatina de pata de pez? ¿Adivine de dónde sale? No, Adrián, Adivine de dónde sale. Entonces, la gelatina, como tiene proteína, sobre todo es el cartílago es un tejido conectivo animal, pues va a servir mucho a la recuperación y además que es un alimento muy ligero, ¿sí? Digamos, no se le puede dar un pedazo de carne en ese momento porque la carne tiene mucha grasa y es irritante en el caso de una cirugía. Entonces, la gelatina es perfecta. Ya después de los días, ya le empiezan a dar gelatina normal, por así decirlo, o sea, con sabores y cosas así, porque eso ya tiene más glucosa. Entonces le va a empezar a subir más la defensa, pero pues no puedes vivir solamente de gelatina. Ya después tienen que darle una dieta un poco más balanceada, con frutas, alguna glucosa, pero inicialmente es por eso, ¿sí? O sea, no es carne, son articulaciones, o sea, eso pertenece al sistema óseo, ¿sí? De los huesos. Eh, y le va a permitir como que el estómago, eh, digamos que degrade y que el intestino absorba la buena cantidad de glucosa para poder recuperarse inicialmente. Ya después es fortalecimiento. Al comienzo es solo recuperación, pero usan solo gelatina. Y después ya es fortalecimiento. oiga, si, Nosotros, si una persona, si operan a una persona, depende de la pero en varias operaciones se recomienda, digamos, que la persona camine, así sea que, pues, como que si lo operaron de la médula espinal, ¿cómo va a caminar? No, ya no, de la medicina no, pero es una persona que la persona camine, pues porque se le puede tomar el cerebro o... Sí, digamos que eso es algo muy problemático de las personas que están mucho tiempo hospitalizadas o que quedan en coma o algo así, porque nosotros evolutivamente pues tenemos que caminar, tenemos que movernos, hacer ejercicio y nosotros hacemos ejercicio todo el tiempo. No el que quisiera, pero caminar ya es ejercicio. ¿Y eso qué hace? Que el sistema circulatorio se esté moviendo. ¿Sí? Hace que el sistema circulatorio todo el tiempo esté bombeando buenos niveles de sangre. ¿Listo? En el cuerpo. Entonces, digamos, claro. Se puede salvar, pero puede tampoco Mejor evitar el trombo. Listo. Ya después de todo este tiempo, todos los problemas que hemos hablado son problemas de energía. Obviamente, todo este ciclo celular, o sea, estamos viendo cómo es el ciclo de vida de una célula. Recuerden que a esto también le llamamos autopoiesis, ¿sí? Pues es decir, a partir de una célula se puede crear otras 2 o 4 células, ya vemos en qué procesos. Pero tienen que pasar primero por unas fases específicas, ¿listo? Entonces, cuando una célula es una célula adulta, una célula ya desarrollada y no tiene que dividirse, decimos que está en fase G0. G0. Cero. ¿Listo? Entonces, cuando una célula está en estado G0, es una célula que ya no se va a dividir más. ¿Listo?
es una célula que ya es una célula adulta y está ahí quietica. Por ejemplo, podemos tomar como ejemplo nuestras células de la piel. ¿Sí? Nuestras células de la piel mueren y se reemplazan. ¿Listo? Pero son células que están en G0, es decir, no se van a dividir más. ¿Cuándo se divide una célula de la piel? Por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando no se corta, por ejemplo, yo me corté acá. En el preciso momento que yo me corto, no, pero fue una bobada. O sea, fue con un ganchito así todo ficticio. Se vio re grande. No, ni salió sangre ni nada. No. Sí, no. Ahorita yo estoy allá. Entonces, en el preciso momento que yo me hago el cortecito así, las células de una pasan de G, las que están ahí alrededor, ¿no? Las que pasaron por el corte pasan de G sub 0 o de G0 a G1. O sea, eran células que no se iban a dividir, no esperaban dividirse más, dar origen a otras, y de una, apenas pasa el corte, empiezan pasan una etapa, perdón, que se llama G1. ¿Listo? En esta etapa G1, ¿cierto? La célula empieza a desarrollar más organelos celulares, principalmente mitocondrias para el gasto de energía. ¿Listo? Claro, obviamente crece, pero ¿por qué crece? Porque produce más organelos celulares, ¿sí? Entonces necesitamos más ribosomas, necesitamos más mitocondrias, o sea, toda la maquinaria necesaria para poder reproducirnos. Y luego pasa a una fase que se llama fase S. ¿Qué significa S? De síntesis, o sea, creación. Si vamos a hablar, digamos, fotosíntesis significa creación a partir de luz. Pero si hablamos de síntesis de proteínas, que es lo que hacen los ribosomas, estamos hablando de creación de proteínas, ¿sí? Entonces, miren acá, dice acá, la célula sintetiza una copia completa de ADN en su núcleo y duplica su centrosoma, es decir, la parte de ARN que está allí para poder reproducirse. Entonces, copia el ADN, ¿listo? En la fase de síntesis, pero no solo hace eso. En la fase S también se producen otros organelos celulares, se producen proteínas, como se produce también, para poder tener, digamos que los elementos necesarios para dividirse. Bueno, el centrosoma es un puntico de ARN que está en el núcleo también. Entonces, empieza a producirse y alrededor está el material genético, ¿cierto? Y en ese centrosoma hay un punto de ARN. Ahora, ¿por qué se necesita ARN? Porque recuerden que el ADN solo guarda información, solo almacena, solo tiene la información a eso. Pero quien hace que nosotros seamos lo que somos, o sea, quien lo materializa, es el ARN. Ajá. Que es solo de una cadena. O sea, el ADN es solo, hagan de cuenta que el computador tiene un código binario, 01010000. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Está traumado? No, profe, no, 01, no, 1110. Más o menos así es nuestro código genético. O sea, nosotros tenemos en el centro de nuestras células información. O sea, pero el ARN, digamos, por ejemplo, los programadores lo que hacen es que esto funcione, que yo le diga al mouse, y esto tiene que funcionar por programación con algo que se llama el software. ¿Sí? Y para que un software funcione necesita un hardware, o sea, algo físico. ¿Listo? Lo mismo pasa con el ARN. Para que exista algo físico en nuestro cuerpo, lo tiene que producir el ARN. Entonces el ARN entra al núcleo, copia la información y la produce. Si nosotros somos lo que somos, así, es gracias obviamente al ADN, que es la información, pero quien la hizo realidad fue el ARN, que la copió y llegó al ribosoma y la reprodujo. Esternocleidomastoideo. No, bueno.
Es un músculo que tenemos acá y nos permite mover el Pero cuello. es que se me parece otra. No, no sé. Ahorita pensamos en eso, ¿listo? Voy a terminar, voy a terminar de explicar el ciclo y ya. No sé, no he pensado. Pero bueno, entonces acá este ARN debe estar ahí atento para copiar lo que se necesita. ¿Listo? Entonces dice acá, ayuda a separar el ADN durante la fase M. Luego viene la fase G2, que es donde pues algunos organelos empiezan a reproducir. Por ejemplo, la mitocondria, recuerden ustedes que la mitocondria bueno, esa es la teoría de la endosimbiosis, era una bacteria, sí, era una bacteria que la célula se la comió y sobrevivió por dentro. Por eso la mitocondria tiene su propio material genético, pues bueno, todavía tiene estructura de bacteria, pero ya se considera un organelo celular. Entonces se supone que antes la célula eucariota empezó a desarrollarse, se empezó a crecer y había una bacteria que producía ATP. La célula grande se la come y esta mitocondria sobrevive dentro. Ahora, ¿qué teorías hay de eso? Pues que la mitocondria tiene su propia membrana celular y tiene su propio material genético. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La mitocondria. ¿Endosimbiosis? ¿La teoría? Ok. La teoría es la endosimbiosis. Ahora, se empiezan a producir más organelos celulares. Por supuesto que las mitocondrias se dividen sin necesidad de contar con la división de todas las células, porque tienen su propio material genético. Entonces pueden hacer bipartición y se producen muchas mitocondrias en el cuerpo. Y en la fase G2, pues sí se organiza todos los organelos celulares y empieza a entrarse a una fase de profase, que ya es la fase M. Es decir, puede ser mitosis o puede ser meiosis. ¿Listo? Este ciclo, o sea, acá dice mitosis, acá nos estará explicando la mitosis, pero no. Por eso se le llama fase M, porque puede ser tanto mitosis como meiosis. ¿Listo? Ahora, acá importante. Si estamos hablando de mitosis, ese proceso lo hacen todas las células del cuerpo. O sea, reproducción asexual. Si yo me corto acá, en esta área que tengo, tiene que haber mitosis o meiosis. El Schneider está allá, ese miquito del cerebro de Schneider está allá. Ese Cori 3, ese Cori 3 allá está dándole cachuchas. Hermano, ya sangre. ¡Oh! No, papi, esa rama es como de 500 veces. Eso no es octacornil rezándole, papá. Entonces, rápido acá. La mitosis es un proceso asexual y la meiosis es un proceso sexual. Si yo me corto la mano, ¿qué tendré en este momento en mi manito? ¿Mitosis o meiosis? Meiosis, imagínense acá a ti saliendo un espermatozoide de la mano. Y no hay mitosis, reproducción asexual. Características hay para que las anoten de la reproducción asexual. La reproducción asexual se da por un proceso llamado mitosis, del cual a partir de una célula madre, de una célula original, de una célula inicial, se producen dos. Al final del proceso se producen dos. Sí. Pero esas dos células son totalmente iguales a la célula original. Es decir, en el proceso de mitosis o la reproducción asexual es un proceso de clonación. Se producen dos células totalmente iguales a la original. ¿Listo? Es decir, si yo me corto piel, ¿qué espero que me salga si hay mitosis? Pues más piel. Imagínense que me salga un pedazo de intestino, no. ¿Sí? O sea, no serviría, no sería funcional. Imagínense. Pero el dedo tiene piel, entonces uno dice, bueno,
Ah, bueno, hay mitosis. O que me salga un pedazo de espermatozoide, de semen ahí en la mano. Y uno ahí. No. O sea, no puede haber meiosis en este pedazo. Todo eso es mitosis, reproducción asexual. ¿Listo? Ahora, la reproducción sexual o la meiosis es un proceso que no se da en todo el cuerpo, se da solo en los órganos reproductores. ¿Cuáles son los órganos reproductores de nosotros? No. O sea, eso hace parte del sistema. Exactamente. La meiosis se da en los testículos y en los ovarios, hablando en humanos. En plantas, ¿en donde se da? Lo vimos en las exposiciones. No. En la flor, no me acuerdo que yo algún día le dije que la flor eran los genitales, entonces cuando usted le regala una flor a alguien y ella así oliéndole los genitales a esa planta, ¡oh! Huele deliciosa. Entonces cada vez que vean una flor, le están viendo los genitales a una planta. También, son genitales marchitos. Entonces, en el caso de las plantas, ¿cómo? Depende. Es muy fácil reconocerlo en las plantas. Si produce polen, es macho. ¿Sí? Si tiene ovario, que es la parte central, ¿cierto? Que tiene una bolita así abajo en la flor, es hembra, tiene ovario. Pero la mayoría de las plantas son hermafroditas. O sea, tienen los dos órganos sexuales, producen células sexuales masculinas, o sea, polen, y producen células sexuales femeninas, o sea, óvulos de plantas, ¿no? No son iguales a los de nosotros. Pero ojo con esto. Mientras la mitosis se puede dar en todo el cuerpo, tanto de las plantas como de los humanos o de los animales en general, la meiosis, que es reproducción sexual, solo se da en órganos sexuales. Solo se da ahí. ¿Listo? Es decir, en el caso de los humanos, para que lo entendamos más, la reproducción sexual o la meiosis solo se da o en testículos o en ovarios. Ya, pare de contar. Y solo producen en nosotros, solo la meiosis está destinada a producir células sexuales, espermatozoides y óvulos. En el caso de las plantas, polen y óvulos también, pero pues obviamente los óvulos de las plantas no son iguales a los de nosotros, ¿no? ¿Cómo son? Digamos que son células, pues ya con pared celular, ¿cierto? Pero son mucho más grandes, aunque los óvulos son células muy grandes, ¿no? Claro. Ahora, de la meiosis, sí, también. Ahora, la meiosis pasa por dos procesos principales, grandes, que se llama la meiosis 1 y la meiosis 2, así se llama. Y de una célula original, al final se producen 4 células genéticamente diferentes. ¿Listo? Entonces, mientras en la mitosis tenemos una célula original y al final se consiguen 2 totalmente iguales, en la meiosis, que es la reproducción sexual, se produce de una célula original, de una célula inicial, se producen 4 genéticamente diferentes y con la mitad del material genético. Exactamente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de los humanos, 23 pares de cromosomas, nosotros, quiere decir que somos diploides. ¿Se acuerdan de eso? 2N. Las células sexuales, como el espermatozoide, los espermatozoides que nosotros producimos, o los óvulos que producen las chicas, no van a tener 23 pares de cromosomas, solo van a tener 23 cromosomas, no pares, no van por parejas, sino pierden a su pareja, se recombinan y son diferentes. ¿Para qué? Para cuando el espermatozoide, que tiene 23 cromosomas, llegue al óvulo y los dos formen ahora sí las parejas, 23 pares de cromosomas. Ahora, les voy a decir rápidamente ventajas y desventajas de la una y de la otra. Ventajas de la mitosis. Es una reproducción muy rápida y gasta menos energía.
¿Listo? Muy rápido. Y el gasto de energía es mínimo. Desventajas, que todos los organismos que